Número 10. Galaxias colisionantes. Gracias a la gravedad, la galaxia de la Vía Láctea algún día colisionará con su vecino Andrómeda. La fusión galáctica, que se prevé que ocurrirá dentro de 4.000 millones de años a partir de ahora, hará que las estrellas se muevan a lo largo de nuevas trayectorias. Afortunadamente, es muy poco probable que nuestro sistema solar sufra daños por el evento, ya que hay una gran distancia entre ellas. Según un estudio de 2018, Andrómeda devoró M32, una gran galaxia hermana de la Vía Láctea, hace aproximadamente 2.000 millones de años. Los investigadores afirman que la inminente colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea será mucho mayor, pero ciertamente se tiene que aprender mucho de las fusiones galácticas. Una colisión en curso, fotografiada por el telescopio Hubble, les está ayudando a comprender mejor el fenómeno. El astrónomo alemán William Herschel descubrió la fusión, llamada NGC 6052, en 1784. Está sucediendo a 230 millones de años luz de distancia, en la constelación de Hércules. Herschel clasificó NGC 6052 como una galaxia de forma irregular, pero los científicos más tarde se dieron cuenta de que dos galaxias se están convirtiendo en una, de ahí su forma caótica. El proceso de fusión es gradual, pero eventualmente se formará una galaxia única y estable, y el producto final puede no parecerse a ninguno de los dos componentes originales. Número 9. Ciclón de Renos. Si bien sé que has oído hablar de huracanes y ciclones, donde los vientos masivos giran una y otra vez, ¿sabías que también hay ciclones de renos? Esto es real y solían ser una amenaza real para los cazadores vikingos en el pasado. Este fenómeno es una estrategia defensiva que los renos utilizan para confundir a los depredadores, lo que dificulta que la amenaza percibida, humana o de otro tipo, apunte efectivamente a un solo animal. Los renos salvajes y cautivos practican este comportamiento. Una escena en el documental de PBS de 2019, Wild Way of the Vikings, muestra una enorme manada de renos que rodea a un cazador confundido, junto con imágenes aéreas de la masa de remolino llamada ciclón de renos y el vikingo desconcertado en el ojo de la tormenta. ¿Cómo se supone que debe salir de eso sin ser pisoteado? El espectáculo trata sobre vikingos y cómo era la naturaleza alrededor del año 1000. Obviamente, este es un actor que interpreta a un vikingo, pero la cámara captura a renos reales corriendo en círculos recreando este ciclón tormenta. Los vikingos cazaban muchas cosas y eran muy ingeniosos, haciendo uso de cualquier cosa de su entorno, pero los renos eran especialmente importantes para los guerreros marineros, que usaban cada parte del animal, incluida su carne, huesos, pieles, cuernos o lo que sea. Número 8. Hormigas de búnker caníbales. En 2013, científicos polacos descubrieron una colonia de hasta 1 millón de hormigas de madera que habían quedado atrapadas en un búnker nuclear abandonado hace años, sin otra fuente de alimento que sus compañeros de nido muertos. Tampoco hubo signos de reproducción, incluidas las reinas, larvas o capullos de hormigas. Sin embargo, cuando los investigadores regresaron al sitio 2 años después, la población, que consistía solo en hormigas obreras, había crecido de alguna manera. Un estudio publicado el año pasado concluyó que las hormigas cayeron en el búnker desde la colonia de anidación a través de una tubería de ventilación y no podían salir de la misma manera en la que entraron, porque no podían cruzar el techo para llegar a la tubería. Las hormigas obreras no suelen comenzar una colonia separada, pero a pesar de todo, las hormigas atrapadas no tuvieron más remedio que continuar con sus vidas normales. Con la esperanza de darles una ruta de escape, un equipo de investigación colocó una viga de madera entre el piso y la entrada de la tubería. Regresaron nuevamente en 2017 y descubrieron que su paseo marítimo vertical había funcionado. La colonia había desaparecido casi por completo del búnker, dejando atrás montones de nidos muertos. Al mirar más de cerca, los científicos notaron que los cadáveres estaban plagados de mordeduras y agujeros, confirmando su hipótesis de que las hormigas habían sobrevivido al comer los restos de los miembros de la colonia fallecidos. Si bien el canibalismo no es desconocido entre las hormigas, tampoco es una práctica habitual. La capacidad de la colonia desplazada de prosperar en un búnker sin calor, luz o fuentes de alimentos típicos demuestra la resistencia por la que estos insectos son conocidos. Número 7. Invasión de saltamontes en Las Vegas. En julio de 2019, decenas de miles de saltamontes invadieron Las Vegas durante varios días, en un enjambre tan denso que se podía ver en el radar meteorológico.
llenaban las calles y se apilaban en las entradas de los casinos. Estos saltamontes de alas pálidas estaban migrando y la invasión se produjo después de un invierno y una primavera particularmente húmedos en Nevada, que dio el doble de lluvia de lo habitual. Entonces, los saltamontes se emocionaron y decidieron migrar en mayor número. El aumento de las secreciones de serotonina entre la densa población de saltamontes bien alimentados los llevó a tomar vuelo colectivamente. Si bien los saltamontes migratorios generalmente vuelan lo suficientemente bajo como para evitar la detección del radar, a veces migran hacia el norte a altitudes de hasta 305 metros. El radar meteorológico detectó el enjambre que invadió Las Vegas, que a primera vista parecían nubes de tormenta. Los eventos de enjambre como este son inusuales, pero no desconocidos. En 1988, masas de insectos sitiaron Arizona, cubriendo una calle con una capa de 5 centímetros de espesor. Tenemos registros claros de los años 60 de lo que sucedió y lo he visto al menos 4 o 5 veces en mis más de 30 años, dijo Jeff Knight, entomólogo estatal del Departamento de Agricultura de Nevada. Para cualquiera que nunca haya experimentado un fenómeno de estos, la tormenta de saltamontes aparentemente apocalíptica fue una sorpresa, ya que los espectadores atónitos publicaron fotos y videos del enjambre que cubría la ciudad, pero estos insectos son inofensivos para los humanos. No portan ninguna enfermedad, afirmó Knight. No muerden, ni siquiera son una de las especies que consideramos un problema. Probablemente no causen mucho daño en tu patio. Sería inútil tratar de controlar las poblaciones de saltamontes con pesticidas durante un enjambre de esta magnitud, según Knight. Afortunadamente, sus visitas tienden a durar solo varias semanas como máximo. Y ahora el número 6, pero primero, ¿ya estás suscrito? Si no es así, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El punto más inaccesible de la Tierra. Hay un lugar en nuestro planeta que se encuentra más cerca de los astronautas en el espacio que de cualquier humano en la Tierra. Point Nemo es la ubicación más remota del mundo. En otras palabras, el punto más alejado de la Tierra, que da un significado literal al término en el medio de la nada. Oficialmente llamado el Polo Oceánico de Inaccesibilidad, está rodeado por más de 1.609 kilómetros de océano en todas las direcciones. Se encuentra dentro de un triángulo de las 3 masas de tierra más cercanas: la isla Ducie del archipiélago Pitcairn al norte, Motunui de la cadena de Isla de Pascua al noreste y la isla Maher frente a la costa de la Antártida al sur. Point Nemo está tan lejos de la civilización que se descubrió usando una computadora. Un ingeniero la localizó en 1992. Las personas más cercanas a Point Nemo en cualquier momento suelen ser los astronautas en la Estación Espacial Internacional, que se encuentra a 415 kilómetros sobre la Tierra. Es probable que ningún humano haya pasado por él. Point Nemo también se describe como la región menos activa biológicamente del océano. Se encuentra dentro de una corriente rotativa masiva llamada Gear del Pacífico Sur, que bloquea la entrada de aguas ricas en nutrientes, por lo que es imposible que las formas de vida más allá de las bacterias y los pequeños cangrejos prosperen allí. Número 5. Animal caminante más antiguo conocido. Hace unos 550 millones de años, durante el período Ediacárico, un gusano segmentado con forma de 1000 pies, llamado Gylingia spiciformis, murió a lo largo del fangoso fondo del océano. Sus restos y rastros se fosilizaron y son la evidencia más antigua conocida de un animal caminando por la superficie de la Tierra. Descubierto en China, en el distrito de Jilin, junto con otros 34 fósiles pertenecientes a la misma especie, Gylingia estaba formado por unos 50 segmentos simétricos y medía hasta 10 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Dejó largos senderos de hasta 58 centímetros. Los investigadores creen que puede haber estado relacionado con gusanos segmentados, llamados anélidos, o pequeños vertebrados llamados artrópodos. La criatura muestra simetría bilateral, lo que significa que sus lados izquierdo y derecho eran idénticos. Este es un rasgo que probablemente comparten todos los animales, incluidos los humanos, que evolucionó para hacer posible el movimiento en el suelo, probablemente en algún momento durante el período en que vivió Gylingia. Número 4. La playa escondida de México. Ubicada en la desembocadura de la Bahía de Banderas, entre las Islas Marietta, aproximadamente a 22 millas náuticas al oeste de Puerto Vallarta, México, es una isla con un enorme agujero en su superficie que contiene una impresionante playa llamada Playa del Amor, más comúnmente conocida como Playa Oculta. Atlas Obscura la describe como algo sacado de una novela de fantasía, una amplia caverna arenosa con las aguas azules del Pacífico entrando. La playa
playa en sí, junto con varias otras cuevas y formaciones rocosas en la isla, fue creada por una bomba de prueba. Debido a que las Islas Marietas están deshabitadas, el gobierno mexicano las usó para pruebas de armas y artillería a principios de 1900. Las islas fueron reasignadas como Parque Nacional en 2005, y si bien las décadas de daños causados por el hombre aún son evidentes, la naturaleza ha retomado el control. Oculta para el mundo exterior, solo se puede acceder a la playa a través de un túnel de 24 metros que la conecta con el Océano Pacífico, a través del cual los visitantes pueden acceder a la Playa del Amor nadando o en kayak. Eso suena asombroso. Número 3. Bismuto. El bismuto, elemento 83 en la tabla periódica, es un metal blanco cristalino con varios usos, incluidos cosméticos, aleaciones, extintores y municiones, y como ingrediente principal del Pepto-Bismol. Este material quebradizo es un material posterior a la transición, lo que significa que comparte algunas características con los metales de transición, pero es más blando, conduce peor, tiene una conductividad térmica y eléctrica inusualmente baja y tiene un punto de fusión más bajo. Debido a que sus bordes exteriores se desarrollan más rápidamente que el material interno, forma un patrón único de escalón que le da la apariencia de cuadrados arcoíris entrelazados. El bismuto es único por sus formas menos que sencillas. Ocurre en al menos 8 fases sólidas diferentes y sufre varias transiciones de fase en condiciones de aumento de temperatura y presión. En 2017, los científicos descubrieron que el bismuto retiene una memoria estructural de su estado líquido bajo ciertas condiciones. Esto hace que las propiedades magnéticas del metal cambien de diamagnéticas o repelentes cuando son sólidas a ferromagnéticas o que se ven atraídas por un campo magnético en forma líquida. En un estudio, los investigadores de Carnegie Institution for Science calentaron el bismuto a 982 grados Celsius y lo sometieron a presiones entre 14.000 y 24.000 veces mayores que la presión atmosférica normal, llevándolo a un estado líquido. Luego, lentamente lo volvieron a enfriar a un estado sólido y observaron que el bismuto recordaba las propiedades ferromagnéticas de su estado líquido. El líquido a alta presión se desordena estructuralmente más cuando se aplica el calor, asumiendo lo que llamamos un estado de líquido profundo, cuyas características estructurales permanecen incluso cuando el bismuto se enfría a sólido, explicó el investigador Woo-Jin Chen. Esta es la primera vez que se ve un efecto de este tipo en un metal elemental. Los científicos todavía tienen mucho que aprender, incluido cómo el bismuto sólido puede actuar como un elemento ferromagnético y cómo el metal almacena su memoria estructural. Número 2. Un microorganismo que puede sobrevivir en el espacio. Los tardígrados, también llamados lechones de musgo o osos de agua, son criaturas acuáticas de 8 patas que alcanzan una longitud máxima de 1 milímetro. Hay más de 1000 especies y la mayoría vive en el musgo o en el fondo de los lagos, donde se alimentan de bacterias y plantas. Algunos tardígrados pueden soportar condiciones realmente extremas. Los científicos los han encontrado viviendo en ambientes como aguas termales y debajo del hielo del Himalaya. Aún más impresionante, pueden tolerar temperaturas tan bajas como los menos 200 grados Celsius y más de 149 grados Celsius. También pueden soportar presiones superiores a 6.000 veces la de la atmósfera, así como miles de veces más radiación de lo que constituye una dosis fatal para un humano, según la revista Smithsonian. Los investigadores europeos demostraron en 2007 que los tardígrados pueden incluso sobrevivir en el espacio, cuando expusieron especímenes deshidratados a tales condiciones durante 10 días. Al ser rehidratados, un impactante 68% de ellos, que estaban protegidos de la radiación, sobrevivieron, mientras que varios de los especímenes desprotegidos también sobrevivieron y se reprodujeron con éxito. Es muy probable que sea el animal más duro de todos. Los científicos creen que los tardígrados son resistentes porque responden a los factores estresantes ambientales al entrar en un estado deshidratado casi mortal, acurrucándose en una bola, llamada TUN, y reduciendo su actividad metabólica a casi nada. Esto es posible gracias a un azúcar protector especial llamado trealosa, que suspende las células de la criatura. Un tardígrado puede sobrevivir durante décadas como un TUN, volviendo a la vida una vez que golpea el agua. Incluso han vuelto a la vida con una muestra de musgo de árbol de 100 años de antigüedad, aunque las posibilidades de supervivencia se reducen cuanto más tiempo permanecen en estado deshidratado.
Número 1. Pando. Pando, o el gigante tembloroso, es un bosque de 47.000 álamos temblones en Utah, todos provenientes de un único sistema de raíces, constituyendo así un solo organismo. Los árboles, que son genéticamente idénticos y se reproducen asexualmente a través de un sistema de raíz único compartido, han estado creciendo durante al menos 80.000 años. Pando abarca 107 acres y pesa 6.615 toneladas, pero un estudio de 2018 encontró que su futuro está en peligro. Las imágenes aéreas mostraron que en las últimas 3 o 4 décadas comenzaron a aparecer brechas entre los árboles, cuyas coronas alguna vez se tocaron. Esto significa que a medida que los árboles mueren, los nuevos no pueden reemplazarlos. No hay árboles jóvenes o de mediana edad, según el autor principal del estudio y ecologista Paul Rogers de la Universidad Estatal de Utah, quien dijo que la arboleda se compone casi por completo de árboles de la tercera edad muy mayores. Los ciervos mulo y el ganado se comen los retoños a un ritmo alarmante, cortesía de una política del Servicio Forestal de los Estados Unidos que les permite pastar allí durante 2 semanas al año. El área también carece de depredadores de ápice, que alguna vez mantuvieron la población de ciervos mulo bajo control. Además, los ciervos mulo parecen estar abriéndose pasos sobre la cerca protectora que rodea el bosque. Pero el bosque se puede salvar utilizando medidas de sentido común, como una cerca mejor, si las personas con la autoridad para implementar dichos cambios deciden hacerlo. Ballena jorobada. A principios del año pasado, los pescadores locales se sorprendieron cuando descubrieron algo bastante extraño en medio de la jungla. Un cadáver de una ballena jorobada de 8 metros fue encontrado en la isla brasileña de Marajó, que está situada cerca de la desembocadura del río Amazonas. El grupo de investigación sin fines de lucro Bicho d'Agua explicó que la ballena probablemente se perdió en el mar y murió de hambre o alguna causa desconocida, lo cual tiene bastante sentido. Pero, ¿cómo terminó en medio de la jungla? Durante esta temporada, la marea normalmente aumenta 2 veces al día, casi 4 metros, e inunda el bosque de manglares, explicó el oceanógrafo Maura Sosa. Las mareas llevaron el cuerpo de la ballena a la playa de Arauna, en la ciudad de Soure, y luego lo llevaron al bosque del manglar, a unos 15 metros de la costa. Probablemente falleció 4 o 5 días antes de que terminara allí. Sosa dijo que, si bien las ballenas jorobadas son comunes en el Atlántico Sur, esta ballena apareció en una época inusual del año, e incluso pudo haber sido una ballena del Atlántico Norte. Los investigadores esperan que una necropsia y una prueba de ADN arrojen más información sobre el origen de la ballena y cómo murió. Número 9. Sigirilla. Apodada por los lugareños la octava maravilla del mundo, Sigirilla es un antiguo palacio y un complejo de fortaleza de 180 metros de altura, ubicado en una meseta rocosa en el corazón de Sri Lanka. Formado por el magma de un volcán extinto, la estructura se eleva unos 200 metros sobre la jungla circundante. Sigirilla y sus territorios cercanos estuvieron habitados durante siglos por civilizaciones antiguas, realeza y otros. Desde el siglo III a.C., el sitio sirvió como monasterio. Luego, a fines del siglo V después de Cristo, se construyó una residencia real para el rey Kasyapa. La propiedad una vez más se convirtió en un monasterio budista después de la muerte del rey Kasyapa, hasta que fue abandonada permanentemente en el siglo XIV. La formación rocosa fue construida en forma de león. Aunque las partes superiores fueron destruidas, las patas del león permanecen intactas. Las paredes occidentales de Sigirilla están cubiertas de 18 frescos que representan a varias mujeres. Es probable que los retratos sean sacerdotisas, así como concubinas y esposas del rey Kasyapa, y fueron creados durante su reinado. También hay una pared de espejos en Sigirilla, con poemas e inscripciones dejadas por visitantes anteriores, que datan del siglo VIII. Durante el apogeo del palacio, la pared del espejo se mantuvo pulida para que el rey pudiera ver su reflejo en ella. Hoy, Sigirilla es uno de los destinos turísticos más populares e históricamente importantes de Sri Lanka. Número 8. Un soldado devoto. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, con la rendición japonesa a las fuerzas aliadas, un soldado simplemente no creyó que ese fuera el fin. Hiro Onoda, un soldado de inteligencia japonés de la prefectura de Wakayama, permaneció en la jungla filipina durante más de 30 años, confiando en sus habilidades de guerra de guerrillas para mantenerse oculto y evitar su captura. Las autoridades dijeron que habían volado sobre el área muchas veces, lanzando paquetes y cartas,
diciendo que la guerra había terminado, pero Onoda se negó a aceptar la noticia. A Onoda se le unieron inicialmente 3 camaradas, uno de los cuales abandonó la jungla y regresó a Japón en 1950. El mismo año, otro de los camaradas de Onoda fue asesinado. Su tercer compañero sobrevivió hasta 1972. En 1974, el hermano y ex oficial al mando de Onoda viajó a la isla de Lubang, donde se encontraba refugiado, y finalmente lo convenció de que la guerra había acabado. Onoda luego explicó que creía que los seguidores del gobierno de Estados Unidos en Tokio estaban conspirando contra él en sus intentos anteriores de persuadirlo para que se fuera de la isla. Se entregó formalmente al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, con su uniforme, gorra y espada del ejército imperial, que todavía estaban en buenas condiciones. Marcos perdonó a Onoda por matar a 30 personas que confundió por soldados enemigos a lo largo de los años. Onoda se mudó a Brasil y se convirtió en agricultor en 1975 y regresó a Japón una década después, donde creó campamentos naturales para niños. Falleció en 2014 a la edad de 91 años. Número 7. La perdida Ciudad Blanca. En 2015, los arqueólogos exploraron las ruinas de una antigua ciudad perdida en la selva tropical de Mosquitia, en Honduras. Durante siglos, los locales indígenas hablaron de una legendaria Ciudad Blanca, también conocida como la Ciudad del Dios Mono. Pero no había evidencia física de la metrópolis que alguna vez prosperó. Todo el mundo pensaba que era una ciudad legendaria hasta el 2012, cuando una inspección aérea detectó las ruinas. La misteriosa cultura que habitaba la Ciudad Blanca prosperó hace un milenio antes de desaparecer inexplicablemente. Durante su visita, el equipo de expertos mapeó las plazas y pirámides de tierra, montículos y otras estructuras del sitio. También descubrieron una colección de esculturas de piedra que fueron manipuladas por última vez hace 1000 años, cuando la ciudad fue abandonada. Pudo haber sido una ofrenda, según el arqueólogo mesoamericano Christopher Fisher, quien participó en la expedición. También dijo que es increíblemente raro encontrar artefactos como estos en estado tan intacto y pristino. Se sabe muy poco acerca de las personas que vivían en la Ciudad Blanca, incluido cómo se llamaban a sí mismos, y la región de la Mosquitia, en la que se encuentra la ciudad, es una de las áreas menos exploradas científicamente del mundo. Los descubrimientos en los últimos años y la mayor exploración, con suerte ayudarán a los investigadores a acercarse un poco más para descubrir los secretos del paraíso similar al Edén, tan frecuentemente mencionado en el folclore local. Número 6. Un escondite en tiempos de guerra. En 2015, los arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires anunciaron el descubrimiento de lo que creían que era un escondite alemán de la Segunda Guerra Mundial, ubicado en la espesa vegetación del Parque Nacional Teyucuaré de Argentina, en la provincia nororiental de Misiones. Ubicado cerca de la frontera con Paraguay, el sitio ha estado asociado durante mucho tiempo con leyendas locales de ocupación secreta alemana. La evidencia de esto finalmente fue desenterrada gracias al equipo arqueológico, que encontró fragmentos de una placa de fabricación alemana en el sitio, junto con 5 monedas alemanas acuñadas entre 1938 y 1941. El supuesto búnker consiste en una casa normal, con espacio suficiente para albergar de 6 a 8 familias, y está rodeado por paredes de 3 metros de grosor y una torre de vigilancia en la cima de una colina. Está en una ubicación extremadamente remota a la que habría sido especialmente difícil acceder en la década de 1940 y aún más difícil de sobrevivir. Después de que terminó la guerra y hasta 1955, los alemanes fueron recibidos en Argentina. Su presencia en la posguerra en el país fue de al menos 5.000, según los registros descubiertos en Chile y Brasil en 2012, pero la mayoría de ellos vivía en ciudades y en ranchos, en lugar de en búnkers secretos, según Vice, lo que sugiere que este refugio clandestino estuvo allí antes de que los alemanes comenzaran a emigrar en masa a América del Sur. Los escépticos sugieren que este simplemente no fue el caso y que la estructura pudo haber sido una granja fallida o un refugio perteneciente a otro grupo de personas y que los lugareños lo anunciaron como un sitio alemán para aumentar las ganancias del turismo. ¿Pero tú qué piensas? ¿Es un búnker o alguien estaba tratando de ganar dinero rápido? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Número 5. Un avión hotel. Ubicado en el Parque Nacional Manuel Antonio de Costa Rica, hay un Boeing 727 de 1965 que, a primera vista, se puede suponer que se estrelló en la jungla y simplemente se quedó allí. Pero en realidad es un avión restaurado que se convirtió en un hotel, antes de convertirse en un hotel de 2 dormitorios con una terraza y vistas impresionantes. El avión fue rescatado del Aeropuerto Internacional de San José en Alajuela, Costa Rica. Llevar el 727
7 a la mitad de la jungla no fue tarea fácil. Tomó 5 cargas de camiones y una vez que el armazón llegó a su destino, se volvió a montar sobre un pedestal de 15.24 metros, donde se encuentra lo suficientemente alto para que los huéspedes disfruten de las vistas del océano y la selva. El Hotel Vintage es completamente moderno. Está totalmente climatizado con 2 dormitorios, 2 baños, una cocina y un comedor, una escalera de caracol que conduce a la entrada, jardines circundantes y una cubierta de madera dura donde alguna vez estuvo el ala derecha. Los invitados a veces incluso ven animales como perezosos, tucanes y monos mientras se relajan en la terraza. Deberías incluir este lugar en tu lista de deseos. Número 4. Una selva tropical artificial. A veces, no es solo lo que encuentras en la jungla lo que te sorprende. La jungla en sí misma es sorprendente. Uno de los logros menos conocidos de Charles Darwin es una selva tropical artificial en Ascensión, una isla remota en el Atlántico Sur. Ubicada justo al sur del Ecuador, a 1.600 kilómetros de la costa africana y 2.250 kilómetros de la costa sudamericana, la pequeña isla tropical de 85.5 kilómetros cuadrados no era más que un afloramiento volcánico estéril. Charles Darwin llegó a la Ascensión en 1836 y después de referirse a la isla como horrible, estableció un plan para crear un ecosistema verde exuberante y artificial. Pero la isla era árida y carecía de una fuente de agua dulce, y la lluvia que recibía se evaporaba casi por completo, lo que planteaba obstáculos obvios para el crecimiento de un bosque. Sin embargo, a instancias de Darwin, un botánico explorador llamado Joseph Hooker convenció a la Real Armada Británica para que aceptara la idea. A partir de 1850, los envíos de árboles y plantas desde jardines botánicos en Europa, Sudáfrica y Argentina comenzaron a llegar a la isla. Fueron plantados en Green Mountain, que sobresale más de 610 metros hacia el cielo. Las cosas salieron espléndidamente. Los árboles capturaron y absorbieron la lluvia, haciendo que se evaporara menos humedad. Como resultado, el suelo se hizo más rico. Unas variedades diversas de especies prosperaron a fines de 1870, incluidos los pinos de la isla Norfolk, los plátanos, el bambú y el eucalipto. La formación de una selva tropical en Ascensión es especialmente impresionante porque surgió en tan solo 150 años, cuando este tipo de entorno altamente complejo generalmente tarda mucho más en formarse. Los científicos están buscando en la isla tropical de Green Mountain pistas potenciales sobre cómo algún día podría crecer la vegetación en Marte. Número 3. Los anillos amazónicos. Un impactante estudio de 2014 reveló que varias zanjas de la Amazonia boliviana y brasileña estaban allí antes que la selva tropical. Las formaciones cuadradas, rectas y en forma de anillo están hechas por los humanos, pero su propósito y quién las construyó sigue siendo un misterio. Su presencia también plantea la cuestión de cómo las personas prehistóricas cambiaron el paisaje amazónico antes de la llegada de los europeos. Los investigadores creen que las zanjas eran posiblemente de naturaleza ceremonial o religiosa, o que pudieron haber tenido usos prácticos como defensa o drenaje. Los hallazgos desafían la teoría previamente sostenida de que los pueblos indígenas apenas alteraron los paisajes en los que vivían antes de mudarse a otra área. En la década de 1980, la deforestación comenzó a revelar, literalmente, los defectos de estas teorías. Las zanjas, que tienen hasta 5 metros de profundidad y casi el mismo ancho, han sacado a la luz una nueva controversia entre expertos. Si hubo operaciones de tala y quema que fueron abandonadas y crecieron demasiado, o si la gente precolombina que creó las zanjas hizo poco más para alterar el medio ambiente. Las muestras de sedimentos del noreste de Bolivia revelaron que hasta hace unos miles de años, partes de la Amazonia se parecían más a la sabana africana que su hábitat actual en la selva. Las especies resistentes a la sequía, incluidos los árboles de hoja perenne y el polen, aparecieron cada vez más en las muestras que comenzaron hace unos 2000 años. Los niveles de carbón disminuyeron simultáneamente, haciendo que el ambiente fuera menos propenso a los incendios forestales. Según estos hallazgos, parece que los primeros habitantes del área cavaron estas misteriosas zanjas antes de que el bosque creciera a su alrededor. Número 2. Un río de agua hirviente. El geofísico Andrés Russo escuchó por primera vez cuando era niño relatos de su abuelo sobre un río amazónico en ebullición llamado Shanay-Timpishka. Para averiguar si el legendario río existía realmente, viajó a la selva peruana para investigar y encontró lo que estaba buscando. Russo le dijo a National Geographic que el río de 15 kilómetros, que alcanza 5 metros de profundidad en algunos lugares, comienza como una corriente fría
Siria. Los restantes 6.24 kilómetros constituyen la porción caliente, con temperaturas que varían entre los 27 y 94 grados Celsius. La mayor parte de este flujo, particularmente durante la estación seca, es lo suficientemente caliente como para matarte, explicó Russo. Pequeños mamíferos, reptiles o anfibios se caen regularmente y se hierven vivos. El río hirviente es una característica geotérmica no volcánica. En otras palabras, una corriente de agua extremadamente caliente que fluye a velocidades muy rápidas desde las profundidades de la Tierra. Este descubrimiento fue una buena noticia para Russo, quien sospechaba que el río hirviente podría haber resultado de un accidente cercano en un campo petrolero que rompió un sistema geotérmico local. Los lugareños, que conocen el río desde hace mucho tiempo, lo consideran un lugar sagrado y creen que sus aguas tienen poderes curativos. Un chamán del pueblo cercano de Mayantuyacu guarda el río y otorga permiso a quienes buscan explorarlo. A fin de cuentas, es bueno que alguien vigile el río. Después de todo, si alguien se cayera, quedaría cubierto instantáneamente de quemaduras de tercer grado e incluso el barro es demasiado caliente para caminar en algunos lugares. Número 1. Una montaña de cuento de hadas. A primera vista, probablemente nunca adivinarás que el Hotel Montaña Mágica Lodge, ubicado en la Reserva Natural Huilo de Chile, en el sur de los Andes, está hecho por el hombre. Esta estructura, que parece ser un volcán cubierto de sobrecrecimiento y con cascadas que fluyen a los lados, se integra perfectamente con la selva patagónica circundante. Construido con piedra y madera de origen local, el hotel contiene acogedoras suites con nombres de diferentes especies de aves y está rodeado de 6 metros cuadrados de bosque. Llegar al hotel no es una tarea fácil, ya que requiere al menos un vuelo de 2 horas desde el aeródromo más cercano, pero según parece, vale la pena. Para llegar a la entrada del hotel, los visitantes deben cruzar un encantador puente de monos. Dentro del hotel hay una cervecería y una pizzería. También hay un spa cercano, junto con la tirolina más larga de Sudamérica, que permite a los huéspedes elevarse a 450 metros sobre el suelo. Mientras exploras al aire libre, es probable que des un vistazo a algunos de los residentes permanentes de la selva, incluidos los ciervos y los jabalíes. Tesoro medieval. En 2007, un hombre austriaco estaba volcando la tierra en su patio trasero cuando realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes que el país ha visto en los últimos tiempos. Se dio cuenta, mientras cavaba en la tierra, que había piedras brillantes y lisas. Recogió algunas y cuando las pasó por agua reveló lo que parecían ser objetos preciosos. Fue un tesoro. Sin saber qué hacer con él, puso todo lo que encontró en una caja que almacenó en el sótano de su casa y se olvidó por completo de ellos hasta el 2011, cuando se mudó a otra casa. Finalmente publicó fotos en internet, donde la gente le dijo que contactara a los expertos locales, ya que lo que había encontrado era en realidad un tesoro. No podían creer lo que veían. En total, había más de 200 artículos preciosos, como anillos, broches, cinturones ornamentales y placas de plata. La mayoría estaban cubiertos de corales fosilizados, perlas y otras gemas. Las piezas datan de hace unos 650 años y pesan alrededor de 3 kilogramos. Pero, ¿de dónde vino este tesoro? Tal vez fue saqueado, robado o propiedad de un comerciante que lo enterró para su custodia. Por alguna razón, nadie volvió por el tesoro. El lugar fue en algún momento parte de una importante ruta comercial medieval entre Polonia e Italia. Probablemente nunca encontraremos una respuesta a los orígenes de este tesoro. El propietario que lo descubrió decidió que, en lugar de intentar vender las joyas, las donaría a un museo local. Número 10. Un túnel perdido. ¿Sabías que existe una ley en la mayoría de las ciudades donde no puedes excavar más allá de cierta profundidad en tu propiedad sin un permiso? Esto es porque puedes golpear tuberías, líneas eléctricas o lo que sea, pero en este caso, romper la ley valió la pena. En Giza, las antiguas pirámides se ciernen sobre el paisaje y cuando cavas en tu patio trasero, nunca puedes estar completamente seguro de lo que vas a encontrar. Un hombre que cavaba en su patio trasero hizo un descubrimiento extraordinario en 2015 y mostró que las pirámides pueden tener mucho más de lo que inicialmente podría parecer. Hay leyes en Egipto que dictan hasta qué punto se puede excavar en la tierra, pero este dueño de la propiedad las ignoró y cavó un hoyo que se acerca a los 10 metros de profundidad. No estoy segura de por qué, pero para su sorpresa, golpeó la piedra y se dio cuenta de que había encontrado algo importante. Tomó la decisión correcta y llamó a las autoridades de antigüedades. Después de una investigación adicional, se descubrió que era un túnel con paredes de piedra que conducía directamente a la pirámide de Khufu. Se confirmó que era un túnel que los arqueólogos habían estado buscando durante años.
Fue mencionado en escritos de hace 2500 años y se decía que conectaba el complejo de la pirámide de Khufu con un templo no descubierto cerca del Nilo. Número 9. Bombas. Ocasionalmente, las regiones de las ciudades tienen que ser cerradas cuando alguien encuentra una bomba sin explotar. Pero imagínate cómo sería encontrar 3000 de ellas debajo de tu patio trasero. Una familia en Shanqiu, China, se había organizado para que los trabajadores comenzaran los preparativos para construir una nueva piscina en su propiedad en 2019. Pero casi tan pronto como comenzaron a excavar en el suelo, comenzaron a encontrar lo que pensaban eran ladrillos. Pero luego se dieron cuenta que estaban hechos de hierro y podrían ser algo más peligroso. Llamaron a la policía, se acordonó la casa y comenzaron una excavación completa para descubrir cuán extenso era el alijo de armas y encontraron más de 3000 objetos oxidados, la mayoría de los cuales eran granadas, morteros y bombas incendiarias. Se cree que fueron suministros para la Segunda Guerra Mundial, cuando China estaba luchando contra el ejército imperial japonés entre 1937 y 1945, y una vez que terminó la lucha, la opción más segura era enterrar las municiones restantes. Afortunadamente, ninguna de las bombas aún era viable y luego de ser retiradas, los trabajadores pudieron volver a construir la piscina. Y ahora el número 8. Pero primero, muchas gracias por todo su apoyo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 8. Avión de la Segunda Guerra Mundial. La guerra causó un daño inconmensurable a Europa, con innumerables batallas en todos los países y asaltos aéreos. Hasta el día de hoy, todavía se encuentran bombas sin explotar en todo el continente. Pero en 2018, un niño danés de 14 años encontró una reliquia completamente inesperada enterrada en uno de los campos de la granja de su familia. Como parte de un proyecto de historia, había salido con un detector de metales para ver qué podía encontrar, esperando encontrar algunas monedas viejas. Suena bastante bien para mí. Sin embargo, cuando la máquina comenzó a emitir sonidos, se dio cuenta de que estaba parado sobre una gran concentración de metal, y después de excavar durante unos minutos, él y su padre encontraron piezas de un avión. Tomaron prestada una excavadora de un vecino y cavaron a una profundidad de 7 metros aproximadamente. Prácticamente cada vez que cavaban, encontraban más fragmentos de metal, piezas de tela e incluso algunos huesos. Su abuelo le había contado la historia de un avión alemán que se había estrellado en los campos durante la guerra, pero que él supiera, el ejército apareció poco después para eliminar los restos. El hecho de que los restos simplemente hubieran sido enterrados fue una completa sorpresa para todos. Número 7. Barras de plata y platino. En 2019, los policías de tráfico en el condado de Wexford, Michigan, detuvieron a un sospechoso que conducía de manera irregular y, cuando registraron su automóvil, encontraron un gran suministro de drogas y extrañamente 10 barras de plata y cada una con un peso de 10 onzas, y también 4 barras de platino valoradas en casi $5,000. El conductor tenía una licencia suspendida y no tenía seguro. Sus investigaciones los llevaron a una casa en el condado de Osceola y, cuando llegaron allí, encontraron otras barras de platino por valor de $29,000 que fueron enterradas en el patio trasero. Se cree que estaba intercambiando el efectivo que había ganado en las ventas ilegales de drogas en las barras de metal como forma de almacenar sus ganancias obtenidas ilegalmente, y que el único lugar donde se sentía seguro para mantenerlo a salvo era bajo tierra, así como en la Edad Media. Se había llevado un poco en el automóvil para hacer algunas compras, como 2 autos de un concesionario cercano. Desafortunadamente para él, nunca tendría la oportunidad de gastar el resto después de que fueron confiscados por las autoridades y fue acusado de una serie de delitos. Número 6. Una bala de cañón. Jack Sinclair, un niño de 10 años de Southwell, Nottinghamshire, en el Reino Unido, estaba cavando en su jardín con su padre para tratar de eliminar la raíz de árbol rebelde. Mientras cavaban a su alrededor, golpearon un objeto metálico que sonaba y después de sacarlo del suelo, limpiaron la suciedad de alrededor y descubrieron que era una bola esférica de metal. Fue en este punto que su padre se dio cuenta de que podía ser peligroso, por lo que lo llevaron al centro arqueológico cercano para
para preguntar a los expertos qué pensaban. Inmediatamente confirmaron que era, de hecho, una bala de cañón y que se remonta a la Guerra Civil Británica entre 1642 y 1651. Hecha de hierro, se conoce como un Saker, que era un cañón mediano y pesaba alrededor de 4 kilos. Habría sido disparado desde un cañón de 4 agujeros durante la guerra que, en ese momento, era una de las armas más mortales en el campo de batalla. La región donde se encontró es bien conocida por los artefactos que se remontan a este periodo de tiempo, porque es donde tuvieron lugar muchos combates. Y para su sorpresa, cuando el padre y el hijo estaban en el museo local para obtener más información sobre la bala de cañón, el investigador abrió un cajón lleno de otras idénticas. Número 5. Un Ferrari. Los entusiastas de los automóviles de todo el mundo sueñan con tener un Ferrari algún día, pero imaginen encontrar uno enterrado en su patio trasero. En 1978, un grupo de niños estaba excavando en el lodo fuera de una casa de Los Ángeles, cuando golpearon algo que parecía ser el techo de un automóvil justo debajo de la superficie. La familia llamó a las autoridades y la policía llegó con un equipo de personas con palas y un camión. Cavaron un agujero alrededor del objeto enterrado y desenterraron un Dino 246 GTS verde metálico. Se dice que estaba en condiciones extraordinarias. Se valoró en alrededor de $80,000. Quien quiera que lo haya comprado había elegido los extras adicionales de los asientos Daytona y las ruedas Campagnolo, pero nadie sabe exactamente cómo llegó a su destino final. Su propietario lo había denunciado como robado en 1974 y ninguno de los vecinos locales recordó algo inusual sucedido en la calle en los últimos 4 años. Así que, más de 40 años después, todo sigue siendo un completo misterio. Número 4. Restos humanos. Una familia escocesa se sorprendió cuando, después de cavar en su patio trasero para volver a colocar algunas tuberías, descubrieron un gran hallazgo de restos humanos. Temiendo lo peor, llamaron a las autoridades locales, pero cuando se enviaron investigadores, descubrieron que los restos tenían más de 250 años. Además, la historia detrás de cómo llegaron aquí era mucho más extraña de lo que podrían haber pensado. Había 115 fragmentos óseos que provenían de entre 5 y 7 personas. A principios del siglo XIX, la propiedad fue utilizada por estudiantes de medicina de la universidad local. En 1832 se aprobó una ley llamada Ley de Anatomía, que restringía a las universidades para que solo pudieran estudiar los cuerpos que habían sido donados, en lugar de adquirirlos de ladrones de tumbas, lo que era una práctica común. Es más que probable que estos médicos en formación hayan tomado los cuerpos recientemente fallecidos de una morgue cercana y los hayan utilizado para perfeccionar las técnicas quirúrgicas antes de enterrarlos en el jardín para evitar incumplir las nuevas reglas. ¿Crees que valió la pena? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 3. Una ciudad capital. Hace unos años, mientras buscaba posibles sitios arqueológicos para investigar en Chiapas, México, un vendedor ambulante saludó a un investigador de la Universidad de Pensilvania. El hombre le dijo que su amigo, un ganadero, había encontrado una tableta de piedra en su patio trasero. Entonces el arqueólogo fue a investigar. El ranchero le mostró la tableta y pudieron verificar su autenticidad. Resulta que este es el comienzo de uno de los descubrimientos históricos más grandes e importantes de los últimos tiempos. Una ciudad maya perdida desde hace mucho tiempo, enterrada en el patio de los ganaderos. La construcción del sitio comenzó hace unos 3,250 años y estuvo habitada durante más de 1000 años. Si bien el sitio no es tan grande como algunos de los otros más conocidos, contiene lo que queda de una pirámide de 13 metros de altura y varios edificios que habrían sido utilizados por sacerdotes y otros miembros importantes de la sociedad. Se cree que fue un lugar llamado Sac-Si, que los investigadores conocen desde hace un tiempo gracias a su mención en tabletas de piedra de otros lugares, pero hasta hace poco no tenían ninguna pista sobre su ubicación. Número 2. Mortero de guerra civil. La guerra civil estadounidense se libró en un territorio tan extenso que no es inusual que los propietarios encuentren reliquias en sus patios traseros. Pero en 2018, la policía descubrió que un hombre de Florida había descubierto algo tan potencialmente peligroso que inmediatamente llamaron al escuadrón antibombas. Les mostró el objeto oxidado y, sin que él lo supiera, era un mortero que databa de la década de 1860. Con un peso de alrededor de 7 kilos y 20 centímetros de diámetro, el
propietario pensó que era una bala de cañón inofensiva. Sin embargo, los morteros como estos pueden contener pólvora y aún pueden explotar hasta el día de hoy, por lo que, si alguna vez ves algo como esto, debes tener mucho cuidado. En cuanto al hombre que lo encontró, se le permitió conservarlo al final después de que determinaran que era inofensivo. No está del todo claro cómo llegó a un patio de Florida. Después de todo, muy poca acción durante la Guerra Civil tuvo lugar allí, pero se cree que la explicación más probable es que un coleccionista que vivía en la casa anteriormente había sido quien lo enterró. Número 1. Huesos de mastodonte. En 2012, dos niños llamados Eric y Andrew de Detroit, Michigan, estaban construyendo una presa en el arroyo que fluye a través de su patio trasero cuando Eric vio una roca de aspecto extraño que sobresalía del suelo. Su primo Andrew lo reconoció de inmediato como un hueso animal. El padre de Eric, un médico de medicina interna, confirmó la evaluación de Andrew. La familia llamó a un paleontólogo del Instituto de Ciencias Cranbrook, que luego autenticó el hueso como un eje o hueso del cuello de un mastodonte de unos 13.000 años de antigüedad. Este no es el primer hallazgo de este tipo en Michigan. En 2015, un contratista que trabajaba en la propiedad de un cliente descubrió 42 huesos. Los científicos determinaron que pertenecían a un mastodonte masculino de 37 años que caminó por el área de Michigan hace unos 14.000 años. Estos huesos ahora son parte de una exposición permanente en el museo local. Decenas de miles de cuerpos. Londres es una ciudad cargada de historia, con capas y capas de edificios y artefactos pasados que se encuentran debajo del suelo sobre los que la gente camina todos los días sin pensarlo dos veces. Eso es hasta que se haga un nuevo descubrimiento. En 2018 estaba prevista la construcción de una nueva línea ferroviaria de alta velocidad cerca de la estación de tren de Euston. Un reconocimiento arqueológico obligatorio reveló un descubrimiento impactante. Había alrededor de 40.000 cadáveres en un área de 11.000 metros cuadrados. El osteólogo Mike Henderson dijo que probablemente fue la excavación arqueológica de cuerpos más grande jamás realizada en el país. Situada debajo de St. James Gardens, la extensa propiedad sirvió como cementerio entre 1788 y 1853. Muchas de las tumbas contenían ataúdes y cuerpos notablemente bien conservados, gracias a la gran cantidad de arcilla en el suelo que evitó daños por agua. Descubrimientos como este ayudan a los investigadores a aprender más sobre la vida diaria durante uno de los periodos históricos más importantes de Londres, según Henderson, quien explicó que tener un conjunto de datos tan grande para obtener información podría ser importante cuando se trata de cosas como tasas de mortalidad y enfermedades del tiempo. El equipo encontró evidencia de tuberculosis, huesos rotos y otras lesiones traumáticas y procedimientos dentales, incluidas dentaduras postizas y cirugías, como cráneos con marcas de sierra. El 2020 pudo haber sido malo, pero no quieres una cirugía del siglo XIX. Como ocurre con muchos grandes proyectos de construcción, el proyecto ferroviario resultó polémico porque requirió la demolición de cientos de casas, pero resultó valioso para la arqueología y la historia. Número 8. Momia embarazada. Los investigadores estaban observando un sarcófago egipcio con inscripciones que sugerían que había un sacerdote en su interior. Sin embargo, cuando escanearon la momia, se sorprendieron bastante. No era un hombre en absoluto, sino una mujer embarazada. Es el primer descubrimiento de una mujer embarazada momificada en la historia, incluso con sus tejidos blandos aún preservados. El equipo de arqueólogos lo examinó como parte del proyecto de la momia de Varsovia. Buscaban signos de enfermedades antiguas y causas de muerte cuando descubrieron que la persona descrita en el ataúd era alguien completamente diferente a lo que el ataúd contenía. Donada a la Universidad de Varsovia en 1826, la momia de alguna manera eludió una investigación minuciosa hasta hace poco, cuando los investigadores realizaron radiografías y tomografías computarizadas de lo que pensaban que eran los restos de un sacerdote llamado Hor de Huti de la antigua Tebas. Este ciertamente no era él. Las mediciones de la cabeza del feto sugieren que la mujer tenía entre 6 meses y medio y 7 meses y medio de embarazo cuando murió entre los 20 y 30 años durante el siglo I a.C. La cavidad abdominal de la momia está llena de 4 paquetes que probablemente contienen sus pulmones, hígado, estómago, intestino y corazón, que fueron extraídos, embalsamados y devueltos a su interior de acuerdo con las costumbres funerarias de Egipto. Pero el feto todavía estaba en su útero, intacto, lo que llevó al equipo a creer que la cultura veía a los bebés no nacidos como parte de su madre, más que como individuos que merecen su propia vida después de la muerte. La calidad del embalsamamiento indica que ella era de alto estatus social.
Si bien se desconoce por qué la momia estaba dentro de un ataúd de un hombre, se sabe que ocurren desajustes como este y probablemente sean el resultado de saqueos y excavaciones ilegales. El daño del cuello de la mujer sugiere que los ladrones de tumbas arrancaron valiosas joyas y amuletos antes de vendérsela a alguien. Se desconoce la causa de la muerte, pero era común que las mujeres murieran durante el embarazo o el parto durante la antigüedad, lo que indica que su embarazo probablemente influyó. El equipo analizará pequeñas muestras de sangre para ver si pueden averiguar más. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. El anillo de un conde. Mientras buscaba un tesoro a finales del año pasado en la isla de Man, una pequeña isla situada entre Irlanda y Gran Bretaña, el detector de metales Lee Morgan encontró un anillo de oro y cristal de 370 años con letras JD o ID. El esbelto anillo del período Stuart, que data de finales del siglo XVII, puede haber sido elaborado en honor a un conde que vivió y murió durante la Guerra Civil Inglesa. Si las letras son JD, la joya fue quizás propiedad de James Stanley, séptimo conde de Derby y Lord de Man, quien firmaba como James Derby y de ahí las iniciales. La alta calidad del anillo es un buen indicador de que fue creado para alguien rico, según Alison Fox, curadora de arqueología de Manx National Heritage. La viuda de Stanley, Charlotte, probablemente lo hizo en su honor. También conocido como Barón Strange o el Gran Conde de Derby, James Stanley fue un realista que apoyó al rey Carlos I, un monarca autoritario que gobernó en Inglaterra, Escocia e Irlanda en 1625 a 1649. Las costumbres tiránicas del reino coincidían con el parlamento inglés y en 1642 la animosidad entre los dos estalló en una guerra civil inglesa. El reinado de Carlos I terminó con su ejecución. James Stanley fue ejecutado 2 años después, en 1651. Una placa se encuentra hoy en su honor en la ciudad de Bolton en Manchester, cerca del lugar donde fue ejecutado. Aunque Morgan estaba buscando un tesoro cuando encontró el anillo, en realidad es raro encontrarlo, lo que lo convierte en un descubrimiento sorprendente. Si bien el anillo en sí puede no ser espeluznante, saber que podría haber conmemorado a un conde decapitado ciertamente le agrega connotaciones espeluznantes. ¿Te lo pondrías? Déjame saberlo en los comentarios. Número 6. Antiguo túmulo. En 2006, un grupo de niños de kindergarten aterrorizó a los adultos cuando comenzaron a arrancar huesos humanos y jugar con ellos. Estaban en el patio de la escuela, en Saint-Laurent-Médoc, en Francia, cuando sin querer desenterraron trozos de huesos humanos. Una mirada más cercana por parte de los expertos reveló que la escuela fue construida sobre un gran túmulo funerario antiguo que data de miles de años, pero nadie sabía cuántos años tenían los restos humanos hasta que un estudio en 2019 del túmulo funerario, conocido como el túmulo de Sablo, determinó que el sitio es mucho más antiguo de lo que se pensaba originalmente. Los restos más antiguos datan de 5.600 años y los muertos fueron colocados allí durante un periodo de 2.000 años a partir del 3.600 a.C., durante el Neolítico tardío y finalizando durante la Edad de Hierro alrededor del 1.250 a.C. Un equipo de arqueólogos excavó al menos 30 cuerpos, incluidos 20 adultos y 10 niños, que fueron enterrados a solo 50 centímetros del suelo. También desenterraron una gran cantidad de ajuares funerarios, que incluyen cerámicas rotas, metal y huesos de animales. Si bien los investigadores lograron algunos avances en la determinación de la antigüedad del sitio y durante cuánto tiempo se usó, no lograron averiguar por qué fue un lugar de enterramiento elegido para la población local prehistórica. Como dijo la autora principal del estudio, Hannah James, en un comunicado, no es particularmente prestigioso ni significativo de alguna manera. No estaba ubicado en una colina o en algún otro lugar obvio. Sin embargo, la gente regresaba una y otra vez para dejar descansar aquí a sus muertos. Las personas enterradas en el sitio también son un misterio para los expertos, quienes determinaron a través de un análisis dental que la mayoría de los muertos eran lugareños y que obtuvieron su alimento de la tierra en lugar de pescar en un río cercano o en el océano Atlántico. Número 5. Anillo de calavera. Mientras realizaba una detección de metales en la comunidad galesa de Carregofa, David Balfour se encontró con un anillo de oro decorado con una calavera hecha de esmalte blanco con la inscripción Memento Mori, una frase en latín que se traduce como "recuerda que tienes que morir". El anillo probablemente seguiría siendo popular hoy en día. El forense senior de South Wales Central, Graham Davis Hughes, clasificó oficialmente las espeluznantes joyas como tesoro, una designación que las convierte en propiedad del gobierno
gobierno del Reino Unido. Basado en su estilo, forma y escritura, el anillo probablemente fue elaborado entre el 1550 y 1650, ya sea durante los períodos Tudor o Stuart temprano, según Mark Redknapp del Museo Nacional de Gales, quien dijo en un comunicado que la rara pieza simboliza la alta mortalidad de la época, así como la vanidad y la brevedad de la vida. Probablemente pertenecía a un miembro de élite de la sociedad. El tema de Memento Mori fue común en las obras de arte de ciertos momentos de la historia. Si bien este tipo de artefactos tienden a parecernos mórbidos, estaban más o menos pensados como un recordatorio optimista para aprovechar al máximo el tiempo frágil y corto de uno en la Tierra. Ya sabes, aprovecha tu tiempo y todo eso. El anillo fue examinado junto con un tesoro de otros artefactos galeses menos espeluznantes recientemente descubiertos, incluidos 3 tesoros de monedas de oro y plata, joyas de oro y plata y accesorios personales que datan de los siglos IX y XVII. Número 4. Entierros en un patio trasero. Mientras cavaba un agujero de drenaje que se estaba construyendo en el patio trasero de la casa de una familia en el pueblo Heytesbury, en Inglaterra, recientemente, un equipo de trabajo tropezó con restos humanos. Robbie Carney, el constructor que hizo el descubrimiento, inicialmente pensó que había encontrado algunos huesos de animales, pero cuando cavó más profundo encontró un cráneo humano, y él y sus compañeros de trabajo inmediatamente dejaron de hacer lo que estaban haciendo y notificaron al dueño de la propiedad ese espantoso descubrimiento. Los propietarios de la vivienda, Matthew y Amelia Jackson, llamaron a la policía, que enviaron al lugar un equipo de escena del crimen, incluidos oficiales forenses y un arqueólogo. En una entrevista con The Mirror, Matthew Jackson dijo que los expertos determinaron que no es probable que los esqueletos sean recientes y que posiblemente se remontan al siglo V, durante el período medieval temprano. Encontrados a solo 91 metros de la iglesia de San Pedro del siglo XII, los huesos probablemente provienen de un pozo de plaga, uno de los muchos que se rumorea que están en la ciudad, según el historiador local Joel Charlesworth. Sam Fox, del Consejo de Wiltshire, explicó que las tumbas parecen ser cristianas y contienen los restos de mujeres y hombres de distintas edades. Los huesos se enviaron para la datación por radiocarbono para determinar su edad precisa. Después de eso, los volverán a enterrar respetuosamente. Número 3. Juguetes antiguos para niños. Algunos de los juguetes más antiguos que se sabe que existen en el mundo fueron descubiertos en 2017 en la República de Cacasia, en el sur de Siberia, encontrados en la tumba de un niño de la cultura prehistórica Okunev en el cementerio Itkol II. Los hallazgos incluyeron las cabezas de una muñeca antigua y una figura de una criatura no identificada que se asemeja a un caballo. Los cuerpos de juguetes, que datan de aproximadamente 4500 años, estaban hechos de material orgánico que se desgastó antes de ser desenterrado, con solo 5 centímetros de alto y tallada en una roca suave a base de talco, llamada esteatita. La cabeza de la muñeca contiene lo que el arqueólogo Andrei Polyakov describió como rasgos faciales cuidadosamente elaborados. La cabeza del animal estaba tallada en asta o cuerno y no está claro de a qué criatura pertenecía. Los arqueólogos no están seguros de cuál era el propósito específico de los juguetes, pero aclararon que los artefactos provenían de la tumba de un plebeyo, en lugar de un niño de origen de élite. Se han encontrado otros juguetes en Okunev en el pasado, incluida una figura de un dios pagano y figuras macabras que funcionaban como sonajeros, lo que los convierte en los sonajeros para bebés más antiguos que se hayan encontrado. Se cree que tiene vínculos antiguos con los nativos americanos. La presencia de la cultura Okunev en Siberia se remonta al segundo milenio antes de Cristo. Además, los antepasados del grupo diverso y artísticamente rico se encontraron entre los viajeros que cruzaron a América del Norte a través del puente terrestre de Bering hace unos 12.600 años. La evidencia muestra que Okunev originalmente llegó al norte de Siberia desde lo que ahora es Kazajstán, lo que sugiere, además, que los nativos americanos podrían tener raíces genéticas de esa región. Número 2. Cráneos extranjeros deformados. Durante el colapso romano del siglo V, el imperio abandonó rápidamente sus territorios panónicos en lo que ahora es el oeste de Hungría, cuando los conquistadores hunos invadieron Europa Central. Mientras tanto, grupos extranjeros fueron a Panonia en busca de refugio y se unieron a los asentamientos romanizados locales. Estas dinámicas de población rápidamente cambiantes dieron como resultado un cambio cultural que los expertos modernos todavía están tratando de comprender completamente. Desde 1900
1961, se han desenterrado decenas de cráneos deformados en un antiguo cementerio. De 96 entierros, 51 presentaban evidencia de una práctica llamada encuadernación del cráneo, que implica estirar artificialmente la cabeza de una persona envolviéndola con fuerza durante la infancia, alterándola permanentemente para que parezca lo que algunos comparan con la apariencia de extraterrestre. Esta tradición de modificación extrema del cuerpo, que se remonta al Paleolítico, se extendió por Asia Central durante los siglos II a.C. y en Europa poco después, según la autora principal del estudio, Corina Dnieper, y los coautores István Knox, Sofía Rax y Vida Tivadar, quienes hablaron con Life Science sobre sus descubrimientos. Las tumbas representan 3 grupos distintos de personas y abarcan 3 generaciones, desde alrededor del 430 al 470 después de Cristo, cuando el sitio fue abandonado. Un análisis de isótopos de los huesos reveló que algunos individuos de entierros posteriores eran del área inmediata y habían vivido allí bajo los romanos, mientras que otros emigraron allí después de ser desplazados de otras regiones. Si bien estos grupos tenían costumbres funerarias notablemente diferentes, los 3 practicaban la unión del cráneo, lo que refleja su propagación a través de las culturas. Utilizaron diferentes técnicas de unión de cráneo, lo que sugiere además que era una de las varias prácticas culturales que se intercambiaban entre los grupos a medida que se adaptaban a vivir en una comunidad compartida. ¿Sabías que existían este tipo de cráneos en Hungría? Número 1. Tumba masiva de niños. A mediados de 2020, trabajadores en el sureste de Polonia desenterraron huesos humanos mientras trabajaban en una carretera y convocaron a un equipo de arqueólogos que hicieron lo que describieron como un descubrimiento aterrador en un entierro masivo del siglo XVII de al menos 119 tumbas pertenecientes en su mayoría a niños. Encontrados en el pueblo Jesowe, los jóvenes fueron enterrados con monedas en la boca, como parte de una tradición precristiana llamada óbolos de los muertos o óbol de Caronte, que duró hasta bien entrada la época cristiana, explicó la arqueóloga Katarzyna Olesek en un informe a una entrevista. Las monedas se colocan en la boca de los muertos como pago a Caronte, el mítico barquero que llevaba las almas de los recién fallecidos a través del río que separa la tierra de los vivos y la tierra de los muertos. Algunas de las monedas se remontan al reinado de Segismundo III Vasa, que fue rey de Polonia de 1587 a 1632. Otras monedas conocidas como boratinki se acuñaron entre 1648 y 1668, durante el reinado de Juan Casimiro II. La ausencia de ajuar funerario indica que los fallecidos provenían de una comunidad muy pobre. La arqueóloga dijo que, según la disposición de los entierros, el cementerio es indudablemente de naturaleza católica y que las tumbas estaban bien cuidadas. Entre el 70 y el 80% de las personas encontradas eran niños, posiblemente reflejando la alta tasa de mortalidad infantil de la época. La presencia del cementerio confirma los antiguos rumores locales de que había un cementerio infantil cerca. Después de ser exhumados y estudiados, los restos se volverán a enterrar. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos descubrimientos te pareció espeluznante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.